para que luego digan las personas de que las cosas te las regalan. Yo estoy en Semana Santa, no me he ido de vacaciones, me he quedado aquí en Andorra y sí, también porque he querido, me podía haber ido, también podía haberlo hecho, pero soy más partidario de irme de vacaciones cuando no todo el mundo está de vacaciones, todo es más barato, está menos saturado y también porque yo sé que muchas personas aprovechan estas semanas de vacaciones para intentar avanzar todo aquello que tenían acumulado a nivel de faena. Así que me siento en deuda con vosotros y sí, efectivamente, el vídeo de hoy no lo va a grabar Marc, lo va a grabar Marc de hace 5 años, porque como estáis viendo... tuve un pequeño desliz, me estaba afeitando, me quise dejar solamente el mustache y ¿qué pasó? Pues que dije, voy a rebajármelo un poco, entonces puse la maquinilla de afeitar en vez de al mínimo, justamente al máximo, le di justamente la vuelta al revés y yo ahí concentradísimo haciendo zzzz, y digo, hostias, que ha pillado cacho. Hostia, que ha pillado cacho. Y entonces ya me tuve que arrancar todo y bueno, pues ahora mismo estamos así, chicos, este es el plan actual. Pero bueno, al final estamos en Semana Santa, también quiero que sea un vídeo distinto, tranquilito, no me lo he planificado tanto porque al final quiero hacer un vídeo, pero oye, que yo sé que estáis de vacaciones y yo estoy semi de vacaciones porque estoy notando vuestra energía que está más relajada y eso me encanta. Y vamos a hablar sobre cosas que creo que son muy interesantes que hablemos sobre las meme coins, ya que las meme coins, para aquella persona que viva dentro de una cueva, está dando muchas oportunidades de ganar dinero. Y estoy dándole vueltas si realmente las meme coins acabarán desapareciendo o se podrán mantener con el paso del tiempo. Porque creo que es una narrativa que si Dogecoin ha aguantado tanto tiempo, si Shiba Inu ha aguantado tanto tiempo, si Pepe ha aguantado tanto tiempo, ahora tenemos Floki que también ha aguantado mucho tiempo, todos esos tokens que en principio solamente son especulativos, están aguantando durante bastante tiempo. ¿Por qué no podrían liderar la narrativa de los meme coins a lo largo de muchísimo tiempo y que se prolongue y que no tengamos tantas subidas de las meme coins y luego tantas caídas de las meme coins, sino que pueda ser una narrativa algo más consolidada? Obviamente las meme coins es el activo más volátil del mercado cripto y más volátil de todo el mundo, esto que lo tengáis claro, pero no quita de que podamos realmente aprovecharnos del mercado, obviamente siempre con una pequeña cartera. No pongáis todos los huevos a la misma cesta. Si tenéis 1.000 euros para invertir, no pongáis $900 dentro de las meme coins, porque seguramente vais a perder casi todo el dinero. Pero si tenéis suerte y a lo mejor pues queréis invertir solamente de $1.000, $100 en meme coins y hacéis un por 4, un por 5, pues oye, no está nada mal. Pero es un mercado muy volátil. Entonces, desde que fundé Onchain Capital, que por cierto las prescripciones se acaban justamente mañana, tenéis el enlace en la descripción, he visto que mucha gente ha ganado dinero en Solana y ya no solamente dentro de Onchain Capital, creo que ha sido pues un fenómeno general que en Solana se ha ganado bastante dinero. No sé hasta qué punto se ha ganado más dinero del que se ha perdido, porque ya sabéis cómo son las personas que les encanta enseñar lo que ganan, pero luego por otro lado lo que pierden no te lo enseñan tanto porque no da dopamina y el ser humano funciona por la dopamina, es lo que le motiva a hacer las cosas. Entonces, tengo un sentimiento de creencia de que sí que se ha ganado dinero, pero no tanto como el mundo se piensa que se está ganando, ¿vale? Creo que al final los que han ganado más dinero son los de siempre, los que saben jugar las cartas en el mercado, los que tienen más experiencia. Porque sigo viendo que mucha gente me sigue por Instagram diciendo: Marc, tío, he recibido $200 de un regalo y quiero invertirlos en meme coins, ¿dónde podría meterlos? Entonces, siempre cuando reciba estos mensajes, siempre va a haber mucha gente ganando dinero, pero con mucha experiencia, porque son retails que simplemente están depositando su dinero con toda la buena intención, en plan, toma, para ti, para que te lo quedes. Es así. Entonces, como no hay ese conocimiento, como no vemos que las personas pasan de invertir en Bitcoin a Ethereum, a altcoins y luego finalmente meme coins si les apetece, como no han pasado toda esa tolerancia del riesgo y se han ido directamente a lo más extremo, ahí empiezan los problemas. Porque si no sabes gestionar la posición de Bitcoin, que hay gente que tiene Bitcoin y ya le dan infartos, le dan micros infartos, pensando, ostras, un 5% para abajo, ostras, un 10%, alegría, hostia, un 5% para abajo. O sea, si no pueden tolerar ese dolor emocional a la hora de gestionar su posición, ¿cómo van a poder gestionar una meme coin? O sea, lo van a hacer de la peor forma posible. O sea, no sabrán ni entrar y no sabrán ni salir. Entonces, vamos a retomar un poco el tema. Os he comentado de que en Solana hemos visto un gran push como blockchain.
De hecho, por eso os quería enseñar este dashboard, porque para mí este dashboard es el más importante. Es decir, está muy bien todo el contenido que vemos en YouTube. Se puede aprender muchísimo. Al final también te permite ver un poco cuáles son las narrativas, ¿no? Qué es lo que la gente está diciendo. Está hablando más de perros, está hablando más de tokens de presidentes. ¿Realmente qué estamos haciendo? También yo hago un poco de introspección y también quiero ser crítico conmigo mismo y agradecer el cambio de mentalidad que tengo, porque yo antes no me hubiese imaginado nunca hacer un vídeo sobre meme coins en mi canal principal de YouTube. O sea, era como, Marc, ¿qué estás haciendo cuando tu única labor en YouTube es de hablar de proyectos serios? Sí, Marc, pero si hablas de proyectos serios y la gente no gana dinero, ¿no sería mejor que hablases de proyectos en general que te hagan ganar dinero? Y ahí es donde entramos a cambiar un poco la perspectiva de inversión, de que las meme coins también son activos que se pueden invertir y que se puede ganar mucho dinero. Si no, podéis preguntarle a gente que lleva bastante experiencia en el mercado cripto dónde está metiendo el dinero ahora mismo, y no lo está metiendo ni en Cardano ni en Ripple. O sea, lo están metiendo en proyectos bastante nuevos, de capitalización muy baja, y también meme coins, las meme coins, porque es donde está la atención. El retail ahora mismo le está metiendo todo el dinero. Es lo que os dije en uno de los últimos vídeos, donde la tolerancia al riesgo ha aumentado muchísimo, porque ha entrado muchísimo nuevo retail que está metiendo dinero en meme coins, y hasta que las meme coins no exploten, pues va a ser dinero que realmente va a seguir entrando. Entonces, el gráfico que es más interesante ahora de poder interpretar dónde está yendo la atención real, no lo que tú puedes llegar a interpretar en YouTube, porque tú en YouTube pues puedes ver vídeos y te pueden dar pues unos datos que te hagan pensar de que la blockchain ganadora pues no es Solana, sino estamos hablando que es la de Phantom o es la de Matic, ¿vale? Pero realmente lo que nos interesa es ver los datos on-chain, es decir, ver dónde está yendo el volumen. Y ahora mismo en defiyama.com/chains podemos ver las blockchains que están teniendo pues más volumen, ¿vale? Cuando hay más volumen hay más interés. Punto y final. ¿Qué estamos viendo? Que tenemos Ethereum siempre arriba, tenemos Tron siempre arriba, y luego tenemos la BSC, Solana, Arbitrum, Blast, Avalanche y Based. Es decir, si ahora mismo tú lo que quieres identificar es ¿cuál puede ser la siguiente blockchain a explotar porque está teniendo más volumen o más usuarios o creación de nuevos protocolos o más TVL bloqueado? Es decir, ¿cuál de estas es la que está cumpliendo con estas características? ¿Cuál de estas aún no tiene meme coins en su blockchain, o las meme coins que tienen aún están con un market cap bastante bajo si lo comparamos con otros proyectos? Porque ahora mismo, por ejemplo, hay una narrativa que yo estoy empezando a considerar seriamente y me la voy a jugar, ¿vale? Me la voy a jugar porque obviamente me puedo equivocar y al final es lo que mola. O sea, también mojarte un poquito, que para eso hacemos vídeos en YouTube, ¿no? Y está hablando bastante con Lucas Cacheiro, que de hecho os compartiré un vídeo aquí abajo en la descripción. Él no lo sabe, pero si podéis ir a ver el vídeo, darle like y suscribiros a su canal, le hará muchísima ilusión, porque Lucas es un amigo mío que lleva muchísimo tiempo invirtiendo en criptos como yo, y él se está especializando en encontrar meme coins de otras blockchains que aún están por explotar. Y él siempre me ha compartido la tesis de que la blockchain de Based, que por cierto aún no tiene token, por lo que puede ser que hagan un airdrop bastante masivo, tienen diferentes tokens, ¿vale? Que también son meme coins, que aún están por explotar. De hecho, hay un token que se llama Bread. Aquí no quiero que entendáis de que tenéis que invertir en este token, porque yo mismo no lo he hecho, porque estoy simplemente investigando pues todo lo que Lucas me está diciendo, y estoy también haciendo mi propia investigación, porque tienes que hacer siempre do your own research. Pero es una blockchain que es de Coinbase. Al final es una blockchain centralizada prácticamente como la de Binance con BNB Chain. Al final el marketing que tiene BNB Chain pues viene de Binance, que lo hacen fatal. Pero luego tenemos la blockchain de Base, que al final es una Layer 2 de Ethereum y que es de Coinbase. Entonces, ¿cómo Coinbase realmente no tendría interés en generar FOMO en su blockchain? Entonces, esto que estoy comentando ahora mismo significa intentar anticiparte al futuro. Y cuando tú te anticipas al futuro, puedes pecar de visionario y mucha gente te va a juzgar diciendo, pero vaya colgado, pero si Solana es la blockchain que mejor está funcionando, bla. Sí,
pero para realmente ser visionario y anticiparte a toda la gente que puedas encontrar por internet, lo que tienes que hacer es jugártela. Tienes que intentar predecir cuál podría ser la siguiente blockchain a explotar. Yo, por ejemplo, una de las blockchains que ahora mismo pues intenté posicionarme bastante bien fue Sui. ¿Vale? Sui, ¿por qué? Pues porque hay una meme coin que es HSui, que cuando la compartimos, creo que ahora mismo estaremos en un 2,5 o 3, un por 3 más o menos. Pero es una high conviction que tú puedes tener porque sabes que Sui es una blockchain que recientemente ha empezado a crecer bastante. De hecho, no solamente Sui, porque tú te vas a Base y mira lo que está pasando, chicos. O sea, el TVL no es que yo ahora mismo me lo esté inventando, es que está creciendo. Entonces, tú lo que tienes que identificar es, ok, ¿cuáles de todas las blockchains? No de YouTube, porque YouTube son vídeos de gente que dice. Tienes que irte a los datos on-chain, porque ahí es donde nadie te puede engañar. Y en este caso, si en DeFi Llama estamos viendo que el TVL, el Total Value Lock, en este caso está siendo alcista y no para de subir, porque desde marzo, que teníamos un total de 400, ahora estamos en 1200. O sea, hemos hecho un por 3 prácticamente. Entonces, en volumen, ¿qué tenemos? En volumen no paramos de escalar. Luego te vas también, en este caso, al revenue de la blockchain. No para de escalar. Entonces, cuando tú ves que todo está subiendo y que aún no se está hablando mucho de Base, creo que es interesante que a lo mejor tengas un par de cojones de decir, voy a investigar esta blockchain, voy a ver qué proyectos hay y voy a ver incluso si se pueden comprar tokens, si hay meme coins, si hay algún proyecto que realmente pueda ser el caballo ganador. Y claro, el otro día yo le dije a Lucas, ostras Lucas, ¿cómo puedo comprar tokens de Base? Y nos dimos cuenta de que no había vídeo en YouTube. Entonces le dije, tío, pues haz un vídeo en YouTube. Entonces, por eso Lucas preparó este vídeo de cómo comprar tokens en Base. Pero para que veáis un poco realmente en el punto donde estamos con una blockchain tan y tan grande, que puede ser ahora y en el futuro, porque es Base. No me han pagado Base, también quiero dejarlo claro, porque aquí todo el mundo se piensa que por hablar de un token es que ya te han pagado. Pero la cuestión es que Base tiene mucho potencial porque no te está mintiendo los datos. Es decir, esto yo no me lo puedo inventar. Yo puedo ver un vídeo en YouTube que la gente diga una criptomoneda que se va a hacer un por 500. Y ese vídeo puede tener muchas visitas, pero luego te das cuenta que a nivel on-chain nadie está comprando este token porque no hay atención. Porque simplemente son visitas hinchadas. Incluso puede ser muchas veces bots que la persona ha comprado para que el vídeo tenga más visitas. Entonces, dicho esto, tenemos Base como una de las blockchains que en un futuro puede funcionar. De hecho, Lucas, el token que él ha comprado, yo no lo he comprado, ya os anticipo, y seguramente me puede arrepentir en el futuro, pero es Bread. Y Lucas creo que se ha hecho un por 4 de momento, por lo que también os digo de que Lucas no es un tío tonto, es decir, lleva mucho tiempo ya haciendo vídeos, de hecho ha vuelto justamente hace 5 días, es un colega mío, por lo que si queréis aprender a encontrar proyectos un poco con la filosofía que yo tengo, oye, podéis entrar porque la verdad es que vais a aprender bastante. Y al final es amigo mío y me hace mucha ilusión que crezca. Y al final creo que lo mejor que podemos hacer en YouTube es ayudarnos entre nosotros. Y sobre todo apoyar los colegas. Y luego también tenemos otra blockchain, ¿vale? Porque os he dicho que teníamos Base, que al final, pues por la lógica, ¿no? Porque en el último bullrun vimos cómo BNB Chain fue la que mejor explotó, que era Binance Smart Chain, que venía de un exchange centralizado. Pues hay muchos rumores de que la blockchain que pueda deslumbrar para este bullrun pueda ser la de Coinbase, que pueda ser Base. Es decir, un exchange centralizado una vez, pues este año otro exchange centralizado. Y al final es Estados Unidos, tiene bastante lógica y bastante sentido, ¿no? Pero Sui en este caso, yo el token que compré fue HSui, que no voy a hablar más de él porque tampoco no quiero ahora mismo que os fomeéis, porque yo sé que aunque diga que no lo compréis, la gente lo compra, es así de triste. Algunos de vosotros, no todos, no hacéis esa investigación necesaria, no contrastáis datos y luego perdéis dinero, porque eso siempre suele ser así. Entonces, Sui es otra blockchain que no se está hablando mucho. Es otra blockchain que tampoco no utiliza MetaMask, entonces también obviamente la opción masiva es más complicada porque la gente quiere facilidades, ¿no? Pero también te digo, una blockchain que la verdad es que está teniendo un rendimiento increíble, no lo siguiente, que ha pasado de 200 millones a tener un total de 714 millones, donde el volumen, mirad el volumen, lo que está haciendo no para de incrementarse. Obviamente no es Base, ¿vale? Porque Base la verdad es que el volumen es un poquito más descarado, o sea, lo que estamos viendo es una maldita locura, pero lo que estamos viendo con Sui es que también está teniendo su crecimiento, ¿vale? Más lento, no es lo mismo, no podemos comparar Base ahora mismo como está con un volumen que está rozando los 600 millones, con Sui que está rozando esos 100, 150, 200 millones. Pero sí que es cierto que el precio también está subiendo del token y eso al final lo que está provocando es que exista más interés.
Cuanto más interés tenga el token, cuanto más price discovery pueda encontrar, pues obviamente más ojos del inversor vamos a tener. Y al final esto significa que pueda crearse más ecosistema, que podemos ver muchos más protocolos que estén utilizando su blockchain. Y al final, si todo esto funciona, atrae más inversores, por lo que pueden haber más ojos para que vayan a comprar directamente meme coins. Esta es un poco la tesis que yo ahora mismo estoy aplicando y me he quedado con Base y con Sui. No por nada en especial, simplemente porque he visto los datos on-chain y para mí son las blockchains que mejor lo están haciendo. Sí que es cierto que también tenemos Avalanche, que en Avalanche, pues si os fijáis en el volumen, no me acaba de convencer tanto, ¿vale? Porque tuvo aquí un pico ya en 2022, sí que es cierto que está volviendo a arrancar, pero no está siendo un crecimiento tan bueno como el que podríamos ver en Base, que es que literalmente está haciendo máximos y mínimos crecientes. Es que esto parece un gráfico alcista de Bitcoin. Entonces, a mí esto me transmite mucha más confianza y Avalanche no me transmite más confianza, pese que los picos que ha tenido Avalanche han sido muy altos. Pero como no se mantiene, yo al final, si no hay constancia, no veo largo plazo. Si no hay constancia, no hay largo plazo. Si yo en Base veo constancia, sí que hay largo plazo. Y al final, es lo que os quiero decir, es que Base no tiene ni su criptomoneda propia. Ahí sí que se puede liar bastante. Imaginaros que hacen un airdrop masivo, pues obviamente eso lo que va a generar es mucho FOMO entre todos sus usuarios. Y no me quería despedir sin hablar de Solana, que como estáis viendo ahora mismo, Solana está subiendo bastante. Estamos en 3 billones más o menos de volumen diario. Es una salvajada, pero ya hemos visto cómo ha bajado un poquito el ritmo, más o menos a partir del 20 de marzo. Hace 10 días donde hemos bajado prácticamente a una tercera parte. Pero bueno, se mantiene ahí. Lo que pasa que hay que saber detectar cuál de todas las blockchains es la que está teniendo un crecimiento más silencioso, pero constante, y empezar a encontrar cuáles pueden ser las meme coins que pueden explotar de cara a los próximos meses. De hecho, hay una que no he comentado, pero que podría ser perfectamente la de BNB Chain, que la tenemos justamente por aquí. En este caso, BNB Chain, el volumen no es que sea lo mejor que hay, pero también os digo, este crecimiento de aquí, justamente el que ha sido de las últimas semanas, ¿qué os voy a decir? Desde 2024 que no hemos parado de subir, pues algún día llegaremos a la BNB Chain y algún día tendremos nuevas meme coins, porque la BNB Chain es una de las blockchains que más se utilizó en el último bullrun. O sea, mirar los picos de 6 billones de volumen. Días de incluso 7, 6, 5... salvajada. Y entonces, ahora que estamos volviendo al bullrun, fijaros el crecimiento. Entonces, si hay crecimiento, hay más atención, hay más inversores, hay más retails y pueden haber más meme coins. Siempre, chicos, fijaros en blockchains poco conocidas o que ahora mismo no se estén hablando de ellas. Creo que Base no se está hablando, no hay vídeos prácticamente en YouTube, imaginaros. No tenemos nada en Sui prácticamente y tampoco tenemos ahora mismo nada en BNB Chain, ¿vale? Tenemos cosas, sí, pero no para nada comparable con el anterior bullrun. Si buscáis algunas meme coins que tengan el fundamental perfecto, que cumplan la narrativa, que esté el contrato renunciado, de que tengan una página web atractiva, de que tengan comunidad, es decir, todo lo que comentamos ya en uno de los últimos vídeos en el canal sobre meme coins, si lo cumplen, chicos, podéis encontrar muy buenas oportunidades. No vayáis donde va todo el mundo, que eso está bien, pero si queréis ser visionarios y conseguir ese por 50, ese por 100, de verdad, tenéis que pensar así. Y de esta forma lo conseguiréis. Eso es todo. Feliz Semana Santa de lo que queda y nos vemos por el canal. Chao, chao.